Bienvenidos al canal de La Trama del Saber. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Nuevos videos todos los días. ¡Besos! En la vibrante y artística ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde los cafés históricos se mezclan con la pasión del tango, vivía Sofía Mármol, una talentosa escritora de guiones de cine de 30 años, cuya mente creativa hilvanaba historias que conmovían al público. Su vida en apariencia era un relato en ascenso. Sus guiones comenzaban a ganar reconocimiento. Su imaginación volaba libre y su matrimonio de 5 años con Diego Herrera, un carismático y ambicioso director de cine de 32 años, parecía el argumento perfecto de su felicidad. Diego era conocido por su visión artística y su aparente devoción, y juntos formaban una pareja admirada en los círculos cinematográficos porteños. Sofía, con su sensibilidad narrativa y su fe inquebrantable en la lealtad, había invertido cada palabra de su ser en su relación, creyendo firmemente en la solidez de su unión, en los sueños compartidos y en el futuro que juntos construirían, escena tras escena, con un amor que ella consideraba inquebrantable y sincero, tan auténtico como un buen clásico de culto. Sin embargo, en las sombras de su aparente dicha, una figura insidiosa se movía con sigilo, tejiendo una red de engaño que pronto revelaría la más cruel de las verdades. Martín Soler, un aclamado actor de cine de 35 años, con quien Sofía había colaborado en un guión reciente, era el artífice de esta peligrosa tentación. Martín, con su magnetismo en pantalla y su carisma en la vida real, había desarrollado una conexión innegable con Sofía durante las largas horas de trabajo creativo. Lo que Sofía no previó fue la vulnerabilidad que esa conexión generaría en ella, una grieta sutil en su lealtad. Para Martín, Sofía representaba una musa, una conexión intelectual profunda y una emoción prohibida que lo atraía como un imán. Lo que Sofía desconocía era la profundidad y la desfachatez de esa relación. Su esposo, Diego, mantenía una relación secreta con la actriz principal de la última película que dirigió, una actriz llamada Carolina Ríos. Esa era la verdad que se gestaba en su propia casa y que pondría a prueba su propia moral. Los primeros signos de la fisura en el mundo de Sofía fueron sutiles, casi imperceptibles, como un error de continuidad en una toma. Diego comenzó a mostrarse extrañamente distante. Sus ensayos nocturnos se extendían hasta altas horas de la madrugada, y su teléfono era una extensión constante de su mano, guardado celosamente. Carolina, por su parte, comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los mismos eventos cinematográficos a los que Diego asistía, con una familiaridad extraña con él que Sofía, en su ingenuidad, atribuía a la intensidad de los rodajes. Sofía, siempre confiada, achacaba esos cambios al estrés de las apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como un guión con un giro inesperado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó una tarde cuando Sofía, tras un impulso inexplicable y una persistente sensación de malestar, decidió hacer una visita sorpresa al set de filmación donde Diego estaba dirigiendo. Al llegar, el silencio tenso del set la envolvió. Se dirigió hacia el monitor del director, buscando a Paino Sintosi, Diego. Y allí, en la pantalla que mostraba la escena que se filmaba, su corazón se detuvo. No era una escena de la película. Era una grabación oculta de Diego y Carolina, en un camerino, en una situación íntima, las palabras de Diego resonando con claridad.
Nadie sospechará, mi amor. Sofía es tan inocente, está tan ocupada con sus guiones. Esto es nuestro secreto. El impacto fue un golpe físico que la dejó sin aliento, una vertigen que la obligó a apoyarse en una silla de director. La voz de Mönchengladbach, Diego, antes tan familiar y amada, se convirtió en una tortura, un eco de la traición más profunda, un golpe fatal a su corazón, su mundo, su vida, sus sueños. Todo se desmoronaba en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso y un dolor que la sofocaba. La escena fue un puñal directo al corazón de Sofía. No solo la infidelidad de Diego, sino el desprecio por su inteligencia y su trabajo, la burla a su dedicación. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa. Su esposo y su amante la engañaban, grabándose, creyendo que ella nunca se daría cuenta. La idea de que ellos se jactaran de su victoria en un ambiente que era su vida, la paralizó. Se sintió como un personaje sin guión, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía, con el sabor amargo de la traición en la boca y el peso de una injusticia hiriente que la quemaba por dentro. En un torbellino de dolor y rabia, Sofía quiso gritar, destruir cada monitor del set, cada sonrisa hipócrita. La imagen de Diego con Carolina, la burla de sus palabras la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición que no solo afectaba su matrimonio, sino también su entorno profesional. Se sentía atrapada, su amor y su dedicación a Diego ahora parecían una burla cruel. El desespero la invadió, un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando paralizarla por completo. Pero pronto, una chispa de fuego se encendería. En su interior, un deseo de justicia que quemaría más que cualquier ardor, una lección que Diego y Carolina no olvidarían jamás, un guión de venganza. El desespero inicial de Sofía la llevó a refugiarse en su apartamento, el lugar donde antes encontraba consuelo y escribía sus guiones. Se vio rodeada de páginas en blanco y tramas inacabadas que, en ese momento, le parecían burlarse de la fealdad de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca? La traición de Diego, la persona en quien más confiaba, la había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma y sentíase completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo juntar los pedazos de su vida, con la sensación de que su propia historia se había convertido en un campo de batalla de recuerdos amargos y humillantes. La humillación de ser la esposa engañada y además subestimada por su propio marido la consumía. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo de su esposo y su amante, la aterrorizaba. Su carrera, su pasión, su paz mental, todo estaba en juego. El miedo de ser vista como la víctima ingenua y compadecida era tan grande cuanto el propio dolor de la traición. Sentíase presa en una jaula invisible, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba esmagarla por completo, pero en su ámago una decisión inquebrantable, tan fuerte como la determinación de un guionista que reescribe su destino, comenzó a tomar forma. No obstante, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento frío y calculista comenzó a tomar forma en la mente de Sofía. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia y descaro, habían subestimado su capacidad de reacción y su inteligencia. Una faísca de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior, quemando el dolor y la autocompasión. La idea de que Diego y Carolina salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo y que su burla fuera un acto sin consecuencias, era inaceptable.
No se trataba apenas de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían elegido para celebrar su descaro. Su teatro privado se convertiría en un espectáculo público e inolvidable. La mente de Sofía, entrenada en la creación de tramas complejas y en la anticipación de cada giro en una historia, comenzó a funcionar de otra manera. No era la guionista soñadora, sino una estratega herida con una nueva misión. El desespero dio lugar a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor y su dignidad. Ella no sería la esposa traída y humillada. Transformaría la traición en su mayor obra prima narrativa, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo del cine. Una lección que Diego y Carolina jamás esquecerían, diseñada con la precisión de un guión maestro, con un final inesperado. Ella sabía que necesitaba de un plan, uno que fuera tan impecable cuanto sus guiones más aclamados, pero con un giro inesperado y devastador. La confrontación directa con ellos había servido apenas para reafirmar su crueldad y la desfachatez de Carolina. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos, multiplicada en intensidad. Sofía no quería apenas que se arrepintieran. Quería que sintieran el peso de su propia vergüenza públicamente delante de todos, en el momento más inoportuno para ellos, cuando se sintieran invencibles. Su mente se tornó un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo una tapizaria de justicia inesperada, y su atención se enfocó en un detalle que siempre había valorado en el cine: el efecto de la sorpresa en una sala oscura. La primera semilla de su estrategia plantóse en su mente: la propuesta de Martín Soler, el actor con quien había estado colaborando. Días antes, él la había invitado a ver una película en una proyección privada para un festival de cine. En su dolor, Sofía inicialmente lo rechazó, pero ahora esa invitación se presentaba como una oportunidad. La idea surgió como un relámpago. Ella aceptaría ir con Martín al cine, sabiendo que Diego y Carolina asistirían al mismo festival. Su calma, su elegancia, su presencia inabalable junto a un hombre reconocido serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera faz de Diego y Carolina para todos, sin que ella necesitara proferir una única palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor. Un truco del destino que solo ella poseía. Un as bajo la manga en una sala de cine. El silencio de su estudio, en la madrugada, fue interrumpido apenas por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en la proyección. Sofía, con su habilidad para el detalle y su conocimiento de los elementos audiovisuales, sabía que debía manipular la presentación de la película o algún momento previo a ella. Recordó que Martín, como actor principal, haría una breve introducción. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su esposo y su amante de una forma inolvidable. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso, y el escenario estaba listo, un festín de verdades amargas servido en la pantalla grande. La oscuridad del engaño de Diego y Carolina, con la humillación de Sofía en su propio hogar creativo, no logró sofocar la llama que ardía en su corazón. Al contrario, la avivó con una intensidad feroz. Cada lágrima derramada en su estudio fue una línea que se reescribió con dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una furia,
descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad y su honor. La Sofía soñadora, la guionista que creía en un final feliz de cuento, había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para dirigir su propia obra de justicia inolvidable. La primera persona a la que Sofía acudió, con la imagen de Diego y Carolina riendo en su propio set, de vida aún fresca en su mente, fue a su amiga de la infancia y colega en la industria cinematográfica, Elena Navarro, una brillante editora de cine con una vasta red de contactos en el mundo del cine y los medios de Buenos Aires. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. «Elena, necesito tu ayuda. Diego me está engañando con Carolina y usan mi propia casa como escenario. Necesito pruebas y un plan para exponerlos en la gala del festival, sin que mi reputación se vea dañada». La voz de Sofía, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Elena, con su pragmatismo habitual y su lealtad inquebrantable a sus amigos, reconoció de inmediato. Elena no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su vasta red de informantes, entendiendo que Sofía necesitaba más que consuelo. Necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse en las sombras y ejecutar con precisión cinematográfica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Elena a su lado, la búsqueda de pruebas irrefutables y el momento perfecto para la exposición se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Sofía era su intención de aparecer en la gala del Festival de Cine, donde Diego y Carolina tendrían un papel destacado, no solo como una invitada, sino como la portadora de una revelación que los dejaría sin palabras, utilizando la propia plataforma del festival. Sabía que debía ser algo que se expusiera de forma contundente, algo que no dañara físicamente, pero que creara un escándalo devastador y los desenmascarara ante la élite del cine. Elena, utilizando su conocimiento en postproducción y sus contactos en seguridad de eventos, comenzó a indagar sobre cualquier actividad inusual de Diego y Carolina, especialmente sus movimientos y las grabaciones ocultas en el set. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba las acercaba al momento de la gala. Elena, utilizando sus contactos en el set y con ayuda de algunos técnicos leales a Sofía, logró instalar micrófonos ocultos en la oficina de Diego y en la sala de edición que compartía con Carolina. Paralelamente, Sofía, fingiendo normalidad, observaba a Diego, notando sus patrones de comportamiento. El detalle clave llegó cuando las grabaciones revelaron una conversación donde Diego y Carolina se burlaban abiertamente de Sofía y su credulidad, planeando cómo la marginarían de futuros proyectos cinematográficos. La voz de Carolina diciendo: «Ella es solo la escritora, Diego. Tú eres el director. Podemos reemplazarla fácilmente». Fue la última gota. Este audio, junto con el video inicial, fue el detonante. La traición a su matrimonio y a su carrera, un ataque a su talento. Su objetivo no era solo mostrar la infidelidad, sino desenmascarar el desprecio y la conspiración profesional, haciendo que sus propias palabras y acciones se volvieran contra ellos de la manera más pública y memorable posible, en un evento tan importante para sus carreras. El primer acercamiento para confirmar las pruebas fue el visionado de las grabaciones. Sofía, sentada junto a Elena en un estudio de edición, vio y escuchó las imágenes y audios, el sonido de las risas de Diego y Carolina resonando en la habitación. Cada palabra de Carolina sobre su reemplazo, la sonrisa cínica de Diego, fue un puñal. La calma de Sofía, al verlas
pruebas irrefutables, se tornó en una frialdad perturbadora. No había lugar para la duda. Ella ya no necesitaba confirmaciones directas. Había visto la verdad con sus propios ojos, y esa verdad la haría imparable, lista para escribir el final que ellos merecían. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras tanto, Elena, con las grabaciones en mano, siguió de cerca los movimientos de Diego y Carolina. Descubrió que planeaban un momento especial en la gala anual del Festival de Cine, donde Diego presentaría la película y, según los rumores, haría un anuncio sorpresa sobre un nuevo proyecto creativo que involucraba a Carolina como protagonista y posiblemente como su nueva musa. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal y profesional, dio a Sofía y Elena un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Elena estaban dando frutos, proporcionando a Sofía el arma definitiva para su plan maestro. El impacto de esa revelación sería devastador, un terremoto en el mundo de Diego y Carolina que los dejaría sin cimientos y con su reputación hecha trizas. El plan de Sofía comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaba la exposición de la traición y el desprecio profesional, sino un medio para que la revelación de las manipulaciones de Carolina y Diego fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para ellos en su propio evento de gala. La gala del Festival de Cine, el escenario elegido por ellos para su triunfo y su consolidación, sería el telón de fondo de su caída. Sofía no solo aparecería, sino que llevaría consigo una prueba irrefutable, lista para soltar la bomba en el momento preciso. El desafío principal ahora era infiltrarse en el evento sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Sofía, con su mente aguda y la ayuda de Elena, ideó un pretexto convincente para ser invitada. Aprovechó sus conexiones en la industria para ofrecer una charla improvisada sobre el proceso de guión en la misma gala, asegurando su presencia y una oportunidad para acceder al sistema de proyección. La protagonista, antes vista como ingenua y vulnerable, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Diego y Carolina sin una sola palabra acusatoria de su parte. El video y el audio de sus propias conversaciones serían su arma más potente, más afilada que cualquier crítica de cine. Mientras Diego y Carolina se preparaban para el evento, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Sofía y Elena ultimaban los detalles. La estrategia de Sofía no se limitaría a la exposición de la traición. Su objetivo era una humillación profesional, social y personal que mancharía la reputación de Diego y Carolina para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los festivales de cine para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Diego o Carolina estuvieran a punto de hacer el anuncio principal o un brindis, exponiéndolos ante todos sus colegas, socios y la prensa especializada. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Diego y Carolina salieran impunes, riéndose de ella en su propia casa y de su talento, era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la estructura narrativa de un guión premiado. La noche antes del evento, Sofía pasó horas con Elena, repasando cada detalle, cada posible reacción de Diego y Carolina, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Sofía era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima,
sino una guerrera disfrazada de guionista, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de sus traidores no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un festín de verdades amargas. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor, con un sabor de justicia en el paladar que nunca olvidaría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Su conexión con su mentor de escritura de guiones, un director de cine retirado que la había apoyado siempre, era un pilar fundamental en la fortaleza de Sofía. Aunque no le había revelado la magnitud de la traición, su apoyo incondicional y su creencia en su visión artística eran una fuente constante de inspiración. Sofía sabía que al exponer a Diego y Carolina protegería su legado y la integridad de su trabajo, defendiendo así no solo su honor, sino también la pureza de su arte, evitando que cualquier sombra de deshonestidad cayera sobre el buen nombre de su obra. El triunfo de Sofía no era solo su presencia en el evento o la astucia, sino la evidencia audiovisual irrefutable de la traición y el desprecio. Ella conocía a Diego y Carolina mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Elena y las grabaciones, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Sofía era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada corte, cada silencio, cada revelación, estaba diseñada para desmantelar la farsa de Diego y Carolina de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Sofía, de mujer traicionada a estratega, era completa y aterradora para sus enemigos, transformando su dolor en una obra de arte de precisión. El ambiente festivo de la gala del festival se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Sofía. Ella sabía que Diego y Carolina, con su arrogancia, estarían esperando regodearse en su supuesta victoria, en su propio terreno. Pero Sofía tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración, justo cuando sus traidores se sintieran más seguros de su triunfo y creyeran que habían ganado la partida y que su secreto estaba a salvo del mundo del cine. La estrategia de Sofía implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Diego y Carolina le habían infligido y el desprecio por su talento se transformarían en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de todos los que habían sido engañados por su fachada. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Horas antes de la gala, Sofía respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Estaba lista para asistir a la celebración de sus traidores, no como una invitada, sino como la directora de su propio final, sirviendo un banquete de justicia inolvidable en el corazón cinematográfico de Buenos Aires. Acto tercero. La ascensión estratégica. Amantes de la intriga y del destino. Entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La noche de la esperada gala anual del Festival de Cine, que Diego y Carolina habían promocionado como el pináculo de su éxito artístico y su nueva colaboración, se alzó como el escenario perfecto para el plan de Sofía.
El exclusivo auditorio, en un centro de convenciones de Buenos Aires, adornado con pantallas de proyección de alta definición y una iluminación dramática que pretendía evocar la magia del séptimo arte, se convirtió en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la industria cinematográfica argentina. Sofía, impecablemente vestida con un diseño elegante y sofisticado que realzaba su figura y su seriedad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Sus ojos, fijos en Diego y Carolina que recibían a los invitados, no mostraban dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los asistentes los observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. La presencia de Sofía era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada director, cada actor, cada crítico, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro en su propio terreno. Diego y Carolina, exultantes y confiados, se paseaban por el salón, saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Carolina, con un vestido de gala y una actitud de estrella en ascenso, se aferraba al brazo de Diego, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria y su nuevo estatus en el firmamento del cine. Diego, por su parte, escudriñaba el lugar, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Sofía, su sonrisa se congeló por un instante. Carolina, al ver a Sofía tan serena, se limitó a una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la esposa legítima, un giro que no esperaban en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Sofía entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, después de los discursos iniciales sobre la visión artística de la película y el talento de sus creadores, Diego, con su carisma de director, se dispuso a hacer la presentación principal de la película, mostrando un tráiler exclusivo y ambiciosas proyecciones de taquilla. Con un micrófono en mano y una sonrisa radiante, comenzó su alocución, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando a Carolina como su musa y socia creativa en este nuevo camino. Carolina, a su lado, asentía con una mirada de triunfo. Justo en el instante en que Diego levantaba la mano para hacer clic en la diapositiva clave de Nuestra visión compartida, Sofía, con una elegancia imponente, se acercó al panel de control de la proyección. Con una sonrisa dulce pero enigmática, activó un pequeño dispositivo remoto que había ocultado en su mano y lo apuntó a las pantallas gigantes del auditorio. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Diego y Carolina cuando, al momento en que Diego pronunciaba las últimas palabras de su presentación, las pantallas gigantes del auditorio, que se suponía mostrarían escenas gloriosas de la película, comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y nítida, mostraba fragmentos de su propia casa, la sala de estar, la cocina, con Diego y Carolina riendo, cenando y conversando íntimamente. El golpe de gracia llegó con el audio, amplificado por el sistema de sonido del evento, la voz de Carolina resonando con claridad. Tu esposa nunca sospechará nada, mi amor. Es tan ingenua, y su hijo, Leo, es tan tierno. Me dan ganas de llevármelo a casa. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el leve zumbido del proyector, seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en un clamor indignado. Las caras de Diego y Carolina se desfiguraron en una mezcla de horror, incredulidad y furia,
mientras la verdad irrefutable de su traición y la invasión de la privacidad se revelaba, junto con la fría mención a la inocencia de Leo. El contraataque de Diego fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, un montaje, es falso. ¡Apaguen todo, Sofía!», gritó, su voz cargada de pánico mientras intentaba desesperadamente correr hacia el proyector para desconectarlo. Pero ya era tarde. Las imágenes y el audio, con la voz de Carolina refiriéndose a Leo, se habían grabado en la mente de todos los presentes y en los teléfonos que grababan el evento. Carolina, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a Diego con rabia, la mano temblándole. «Es tu culpa. Tú me aseguraste que tu casa era segura, que ella nunca sabría nada», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio del auditorio y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su unión. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras Diego y Carolina se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Sofía, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Elena Navarro, la editora de cine de Sofía, con una grabadora en mano, se adelantó con un conocido reportero de un noticiero importante que había sido contactado previamente y que ya había comenzado a filmar todo el suceso. «Lo que acaban de ver», dijo Elena con voz firme y profesional, «es la prueba irrefutable de la infidelidad y la invasión de la privacidad de Sofía Mármol en su propio hogar, utilizando además sus herramientas de trabajo para el engaño. Tenemos más grabaciones y testimonios que confirman la recurrencia de estas visitas. La mención del hijo menor de Sofía en estas grabaciones demuestra la depravación de sus actos». El reportero, aprovechando el caos, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas a los inversores y socios, asegurándose de que la historia se expandiera más allá del auditorio y llegara a todos los medios, hundiendo aún más la reputación de los traidores. La situación se volvió insostenible para Diego. Varios de los productores de cine más importantes y los directivos de las grandes distribuidoras que se encontraban en el evento se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Diego, construida sobre engaños y un falso prestigio, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Carolina, por su parte, al verse completamente humillada y con su imagen de actriz sensible destrozada, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Diego, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo con su plan fallido. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia y no en la lealtad ni en el respeto al hogar. El rostro de Diego, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública, en el evento que él mismo había organizado para celebrar su triunfo, era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Diego directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños, y por la forma en que su hogar y sus propias herramientas de trabajo fueron profanados.
La celebración que él había planeado usar como el escenario de su ascenso se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad, y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos, con el escándalo de su traición y la mención de su hijo manchando su nombre para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sofía, observando la escena desde una distancia prudente en el lateral del escenario, con una dignidad inquebrantable, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos y la evidencia audiovisual irrefutable de su propia casa, proyectada con sus propias herramientas. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Sofía estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una traición conyugal, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance, un caso de invasión de privacidad, desprecio y humillación pública, con la inocencia de un niño en juego. Las apuestas para Sofía eran altísimas, no solo la pérdida de Mundesine, su matrimonio y la traición de su esposo, sino también el riesgo de que su reputación profesional y su bienestar emocional se vieran manchados por el escándalo y la contaminación de su hogar y sus herramientas. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Elena demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Diego y Carolina pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad, un ejemplo para todos los que la observaban en el mundo del cine y más allá. La atmósfera en el exclusivo auditorio, que antes había sido de innovación y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Sofía y un desierto de vergüenza para Diego y Carolina. Ellos se quedaron aislados en el escenario, el resplandor de las pantallas pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Diego y Carolina, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la guionista. Sofía, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría con honestidad, integridad y verdadera lealtad, desde el guión más complejo de su vida. Las horas que siguieron al caos en la gala del Festival de Cine fueron un torbellino para Sofía, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el exclusivo auditorio de Buenos Aires se extendió como un reguero de pólvora, no solo en la capital argentina, sino en los medios nacionales e internacionales, gracias a la astucia de la periodista Elena. La imagen de Sofía, de pie, digna y valiente en medio de la traición y la humillación, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino, un ejemplo de que la inteligencia y la verdad prevalecen sobre el engaño, incluso en el glamuroso y a veces cruel mundo del cine.
Las consecuencias para Diego fueron devastadoras. Su reputación como director y galerista de arte quedó en ruinas. Sus socios clave retiraron su apoyo y sus proyectos se paralizaron, enfrentando múltiples demandas por fraude y manipulación. Carolina, por su parte, se vio marginada en el ámbito artístico y social, su imagen de actriz sensible, destrozada, y su credibilidad hecha añicos. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban: su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creyeron tener juntos. Para Sofía, el desmoronamiento de su matrimonio perfecto fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió incontables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían inspiradas por su historia. Su carrera como guionista experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos proyectos cinematográficos y televisivos que buscaban no solo su excepcional habilidad para la escritura, sino también la historia de su propia vida, convertida ahora en una fuente de inspiración. La prensa, que antes la veía como la víctima, ahora la aclamaba como un icono de fuerza e inteligencia en el sector. Su trabajo no solo se recuperó, sino que prosperó, y Sofía, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su escritura y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera creatividad reside en la autenticidad y la fortaleza interior, y que un guión bien escrito siempre deja una marca indeleble. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La cura para Sofía no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas formas narrativas y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la autenticidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, sin importar cuán dolorosa sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Diego y Carolina, encontró su camino, no para ellos, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor y permitiéndole avanzar con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos desafíos y proyectos inspiradores, llevando su arte narrativo a otro nivel de excelencia. El futuro de Sofía se abría ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades ilimitadas. Se enfocó en expandir su carrera, estableciendo programas de mentoría para jóvenes guionistas que hubieran enfrentado adversidades, compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable basada en la confianza y el respeto mutuo. Su hijo, Leo, se convirtió en su principal motor, y el hogar que compartían se llenó de una paz y alegría genuinas, lejos de las sombras del engaño y las herramientas profanadas. La historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa y su mejor obra de arte. Un diseño de vida propio, con un futuro lleno de nuevas historias por escribir y horizontes por descubrir en su amada Buenos Aires. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida?
Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.